Y aquí estoy, rumbo a la radio, hacerle un reportaje largo y medular a Mario Vargas Llosa. Es cierto, ha sido para mí un apetito periodístico desde hace mucho, mucho tiempo. Finalmente, finalmente lo tendré frente a mí. Sí, yo sé, es un personaje singular de la cultura y de la política de Iberoamérica. Es cierto. Comprometido con su tiempo político, tiene un perfil cívico, Vargas Llosa, combativo, que no se diferencia del de los hombres de aquella izquierda que él vitupera tanto. Sin embargo, no tuvo muchos complejos que digamos en alinearse con posiciones que muchos habrían de denominar de derecha ululante. Es un escritor magno, yo no dudo de eso. Y para poder sostenerlo, solo tengo que recordarme que Vargas Llosa escribió La guerra del fin del mundo, La ciudad y los perros, Conversaciones en la catedral. Buah, finalmente Vargas Llosa en Buenos Aires. Pero claro, viene en plan de marketing rabioso a vender libros. Deténgase un poco, Vargas Llosa. Acérquese, hablemos de ideas. Pudiera decirse que el paso de Mario Vargas Llosa por esta Argentina que lo ha recibido en 1993 es en gran medida simbólico de las cosas que están pasando, porque usted coincidirá conmigo en que quizá en otras épocas, en cualquier país de América Latina, no hubiera sido tan un acontecimiento que un hombre de la cultura, un hombre que hace profesión de fe en las bondades de la privacidad y de la literatura, hubiera generado este entusiasmo periodístico. Y yo creo que habla, no sé cómo lo ve usted, de un momento que se está viviendo en nuestro continente en donde ya se da por hecho que la libertad política es absolutamente no negociable y que en consecuencia nuestras sociedades se pueden dar de alguna manera, no sé si el lujo, pero la posibilidad de recibir a un hombre de la cultura y de dialogar con él, como que es un momento nuevo del continente. Bueno, creo que es un sentimiento optimista que se vive en muchos países de América Latina y con cierta justificación, porque la verdad es que América Latina pues vive un proceso de democratización que tengo la impresión se va consolidando, ¿no? Hay algunos retrocesos, por supuesto, ¿no? Haití, el Perú, son retrocesos, pero en general el panorama es de unas democracias que se van afirmando, que cuentan con un consenso popular y que la impresión general es que no hay marcha atrás, que esta es la dirección que ha emprendido América Latina y que es algo irreversible, ¿no? Le pregunto a Mario Vargas Llosa, ¿cuál es, al cabo de esta expedición en la Argentina que lo ha tenido usted tan expuesto a la televisión, a la radio, a los diarios, cuál es el balance que hace un hombre que en sus memorias, que yo he leído atentamente, El pez en el agua, enfatiza con tanta prolijidad la necesidad que tiene el creador de recluirse en su privacidad? ¿Cómo se vive esta pérdida de la privacidad? Porque ya no solamente como candidato del Frente Democrático, sino o como hombre del Movimiento de Libertad, sino como escritor, usted es una notoriedad. Bueno, hay un aspecto felizmente muy lateral a lo que es la actividad literaria, que tiene que ver con la promoción de los libros, algo que por supuesto un escritor no está obligado a hacer, pero que los editores suelen pedirle siempre que haga, y a lo que yo pues de cuando en cuando me presto de buena gana, porque me parece que también forma parte de una cierta responsabilidad. Si uno quiere promover los libros, quiere que ciertas ideas que están en los libros se discutan, se divulguen, creo que no hay nada malo en contribuir a la difusión de un libro, haciendo una cierta promoción, guardando por supuesto un mínimo de decoro y de formas. Eso sucede con su libro, y aun cuando de ningún modo este reportaje de esta tarde no está dirigido a analizar el libro, ciertamente esto que usted está presentando nos da pistas
sobre su vida y sobre su obra que son muy importantes para quienes hemos leído su obra de ficción. Y la pregunta que me gustaría hacerle a Vargas Llosa es si usted no ha sentido a lo largo de la confección de este libro y en el momento mismo de entregar los originales que había un renunciamiento importante suyo al contar tantas cosas que ya de algún modo habían sido insinuadas en su obra de ficción, pero al contarlas de manera literalmente documentada, una sensación de pérdida de algo que hasta ese momento era patrimonio exclusivamente suyo. Sí, efectivamente, es exponer lo privado a la luz pública. Por eso digo en el epílogo que no ha sido un libro fácil de escribir, ¿no? Muchos de esos recuerdos eran recuerdos difíciles, dolorosos, a veces desgarradores, y entonces he tenido que hacer un esfuerzo contra el pudor, ¿no? Para poder hablar de ellos con objetividad. Sin embargo, creo que no había alternativa. Si escribía un libro de memorias, era indispensable que los recuerdos centrales, los que de alguna manera han sido determinantes en mi vida, pues aparecieran descritos con la máxima transparencia, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Pero desde luego no ha sido fácil. En general ha sido más fácil para mí escribir sobre episodios remotos de infancia y juventud que sobre los episodios recientes de la campaña política. Y desde el punto de vista de lo que se vincula con su biografía personal, sin duda que lo que asombra por la crudeza de su exposición es su relación con su padre, con esa figura que aparece, hasta yo diría en términos ficcionales, imponente, la figura de don Ernesto Vargas. Bueno, yo creo que es probablemente el protagonista de más relieve en El pez en el agua. La figura del padre suele ser una figura central en la vida de todo ser humano. En el caso mío lo fue. En gran parte porque yo pasé, como cuento allí, mis primeros 10 años creyendo que mi padre estaba muerto. Y descubrir a los 10 años que mi padre no lo estaba, que estaba vivo, y después de descubrirlo, inmediatamente irme a vivir con él, pues fue ya de por sí un verdadero trauma. Lo fue más gravemente cuando descubrí que había una personalidad en cierta forma incompatible con el tipo de personalidad que ya tenía. Y esa relación tan difícil, una relación que a mí me marcó profundamente, creo que es una relación que está muy relacionada con mi vocación literaria, con el hecho de que yo sea un escritor. Este es un tema que amerita, como se podría decir, una aclaración suya. En algún momento usted no insinuó, sino que dice que literalmente lo suyo fue contra la voluntad de papá. O sea, yo soy escritor prácticamente a pesar de la voluntad de mi papá. Bueno, ser escritor en el Perú en los años 40 parecía una quimera, una temeridad. El Perú era culturalmente muy pobre, no tenía casi actividad editorial. Era muy difícil que alguien pudiera concebir ser escritor como un destino, como una profesión, como algo que podía permitirle a uno ganarse la vida ejercitándola. Entonces, nadie, aunque tuviera una vocación literaria, pues decía yo voy a ser un escritor en el futuro. Todo el mundo decidía su vocación de una manera más realista, y si le gustaba la literatura, entendía la literatura como un quehacer de días feriados y fines de semana, ¿no? Yo creo que a mí me aferré mucho a esa vocación como una manera de resistir la autoridad de mi padre, una persona con la que yo me llevaba muy mal, y creo que en gran parte inconscientemente, una manera de resistir esa autoridad fue afirmar una vocación que yo sabía a él le disgustaba. Él rechazaba la literatura, pensaba que una persona pues, que se dedicaba a la literatura iba a ser un fracasado en la vida. Y yo tengo esa sospecha de que esa terquedad mía con mi vocación fue una manera simbólica de resistir a la autoridad paterna, entre otras cosas, ¿no? Desde luego no me inventé la afición literaria, la tenía, pero creo que la asumí un poco como para afirmar una personalidad frente a la personalidad aplastante de mi progenitor. Sorprende incluso, Vargas Llosa, que esa afición literaria, como usted la llama, esa convocatoria interior que usted sintió, haya logrado pasar la prueba de un liceo militar, que supuestamente tendería a aniquilar toda creatividad o todo libre albedrío, ¿no? Ocurrió al revés en mi caso. En el Leoncio Prado, como digo en esta autobiografía, yo no solo leí más que nunca antes, lo dice, sí,
sino que además empecé a escribir casi de manera profesional, porque allí cuando era cadete, pues me dediqué a escribir cartas de amor para mis compañeros, por ejemplo, a cambio de cigarros. Para las novias de sus compañeros. Para las novias de mis compañeros, sí. Mantenía una correspondencia múltiple, un poco a lo Cyrano de Bergerac. Y también escribir textos eróticos, novelitas eróticas, como un juego que en ese ambiente de machista de Leoncio Prado no era censurado, era al contrario celebrado, ¿no? De tal manera que de algún modo empecé a escribir profesionalmente, digo en broma, pero la verdad era que era profesionalmente porque me retribuían a cambio, ¿no? Hay un momento de su reflexión que tiene, yo creo, muchas consecuencias, o proyecciones, mejor dicho, para Sudamérica, para América Latina, que trasciende al Perú. Usted dice, en cierto momento, expresa su temor de que el Perú es un país que se jodió. Lo dice explícitamente. Recién hablaba de lo difícil que era asumirse como escritor, como creador en el Perú de la década del 40, la década del 50. Y cuando uno piensa en la literatura de su país, previo a su nombre, piensa en destinos bastante infaustos, el de Vallejo, el de Arguedas. Yo percibo en su obra una reflexión muy amarga sobre el destino del Perú y de América Latina, una especie de, no diría pesimismo orgánico, pero luego de su experiencia política, de la cual luego vamos a hablar, es como que usted dijera, nuestros problemas son de momento insolubles. No lo creo así. Creo que los problemas sociales, históricos, económicos tienen una solución, ¿no? En un país como el Perú, en cualquier país latinoamericano. Al mismo tiempo, es desolador cuando uno revisa la historia de nuestros países, ver cómo con gran perseverancia han hecho todo lo necesario para que les vaya mal, ¿no? Cómo han elegido las peores opciones, cómo han destruido las fuentes de riqueza, cómo se han empobrecido por ineptitud para seguir los ejemplos provechosos, ¿no? Esa es la historia de la mayor parte de los países latinoamericanos y en la historia moderna quizás sobre todo la del Perú, ¿no? Es un país que en los últimos 30 años pues, se ha empobrecido como ningún otro en América Latina con la excepción de Haití. La caída de los niveles de vida, la destrucción de fuentes de trabajo, el adelgazamiento de la clase media que había empezado a crecer en los años 50, ¿no? Todo eso ha traído como resultado, por supuesto, la violencia y en última instancia que el Perú sea la excepción a la regla dentro de este proceso de democratización que hay hoy día en el continente, ¿no? Este proceso de degradación que usted menciona, en otro momento de su reflexión, Vargas Llosa encuentra un punto ciertamente polémico. Bueno, mucho de lo que usted dice está ofrecido a la polémica. No dicho con sus palabras, pero en resumen, usted sostiene, Vargas Llosa, que en gran medida los pueblos son los dueños de sus propios males. Así es. Palabras más, palabras menos. ¿Cree usted verdaderamente que, por ejemplo, para ir a un caso extremo, Somalia o Etiopía o la India han elegido el destino? Hablo de problemas de hambruna, de problemas de insuficiencia prácticamente orgánica de proteínas. ¿Es el producto de sus propios desvelos? No hay otros. Digamos, yo quisiera hacer una precisión. Yo digo que hoy en día los pueblos son dueños de su destino. Es decir, que hoy día hay unas posibilidades en el mundo que no había en el pasado que permiten a un país pobre salir de la pobreza si hace lo que debe hacer. Naturalmente, el caso de los países africanos es un caso especial, diferente del de América Latina, porque son países, muchos de ellos que apenas están saliendo de su condición colonial, donde la responsabilidad de sus destinos no era la suya, sino era la de los países colonizadores. Y esos países que han salido de su condición colonial, claro, han salido en unas condiciones muy difíciles, pero sería una gran inexactitud responsabilizar enteramente a las antiguas potencias colonizadoras de lo que pasa en países como Etiopía, por ejemplo. Lo que ha sido el régimen de Mengistu en Etiopía es algo de lo que ya no se habla, pero ese régimen ha sido uno de los más derrochadores, de los más monstruosamente derrochadores que conoce la historia humana. El régimen marxista del señor Mengistu pues retrocedió a un país que ya era pobre
a los niveles de miseria casi prehistórica, en que vemos hoy día. Bueno, pues esa historia de Etiopía es una historia que se repite en países como Uganda, por ejemplo. Lo que hizo un señor como Idi Amin en Uganda, esa es una de las historias más tenebrosas que recuerda la civilización humana, la manera como fue destruido un país pobre y retrocedido a la pura barbarie, ¿no? Entonces, esos países tienen que asumir su cuota de responsabilidad en ese retroceso a la prehistoria, como deben asumirlo los países latinoamericanos con mucha más gravedad, porque nosotros nos emancipamos hace ya siglo y medio, cuando menos. Hemos tenido oportunidades de ser prósperos. Argentina es el caso para mí más ejemplar. Un país un ejemplar de cómo un país puede subdesarrollarse, ¿no? Argentina era un país desarrollado cuando 3/4 partes de Europa, si no más, eran subdesarrolladas. Era un país rico, un país próspero, un país culto, un país que avanzaba a ponerse realmente a la cabeza de la modernidad y de la prosperidad. Y luego Argentina, por razones puramente políticas, no porque fuera invadido, no porque fuera ocupado, por razones políticas empezó a perder oportunidades y a retroceder todo lo que había avanzado, ¿no? El caso de Argentina es el de América Latina. Creo que en ningún país se ha visto de una manera eso tan flagrante, ¿no?, como en Argentina. Pero todos hemos trabajado por nuestra propia ruina en gran parte, ¿no? Y creo que el primer paso hacia el progreso es reconocer esa responsabilidad. Me pareció percibir en su última obra que hay, además de una visión muy amarga sobre las condiciones políticas y sociales de América Latina, una visión muy amarga sobre la existencia humana. Dice usted que a usted le impresionó definitivamente en su vida la lectura y la relectura de La condición humana de André Malraux. Así es. Pero también dice usted en algún momento que, aun cuando no explícitamente, que en ciertos momentos de la vida la felicidad puede ser una obscenidad. En estos fines de siglo, ¿usted percibe desde su experiencia personal que esa búsqueda de la felicidad se convierte cada día más en un intento obsceno en las actuales condiciones del mundo? Mire, hay en ciertas sociedades, sobre todo las sociedades más desarrolladas, una actitud de hedonismo, que a mí me llega a producir una cierta repugnancia, una cultura que parece exclusivamente centrada en el logro de un placer, de una diversión, que se alcanza de la manera más superficial y más frívola, que implica una renuncia a toda preocupación seria y el rechazo de toda problemática. Esos jóvenes que se sumergen, por ejemplo, en un cierto tipo de música, como en una droga que los exonera de toda preocupación sobre lo circundante. A mí me produce una repugnancia porque me parece una abdicación a lo mejor del ser humano, que es la acción, la aventura de vivir, que es la aventura de cambiar, de transformar lo existente. Quizá porque vengo de un país, de una región donde hay tanto por hacer, que haya una mentalidad pasiva que implica suponer que todo está resuelto y que uno puede dedicarse a la vida como pura diversión, es algo que a mí me produce una cierta repugnancia. Bueno, contra ese tipo de hedonismo contemporáneo, sí, yo desde luego soy más bien crítico. No porque no crea que el placer es importante, el placer es central, fundamental, pero yo entiendo sobre todo el placer como una compensación o como un premio a la creatividad, al esfuerzo, no el punto de partida de una aventura humana. Ese reconocimiento del placer como momento esencial de la vida, Vargas Llosa, ¿fue en cierta medida lo que a usted lo alejó de ese catolicismo acendrado que usted exhibía en su infancia? Sí, creo que es una de las razones por las que yo me aporté del catolicismo. Es una moral que, eso parece que está en contradicción con lo que acabo de decir, pero no lo está. Una moral que reprime el placer y que niega el derecho al placer, para mí es una moral inhumana.
creo que el hombre tiene derecho al placer. Uno de los personajes literarios que más admiro yo es el de Madame Bovary. He escrito incluso un libro sobre ella, diciendo que creo que es una gran rebelde, y probablemente la primera gran rebelde de la literatura, que se rebela contra lo existente, no en nombre de razones altruistas, de una utopía de tipo social, sino de las razones más egoístas del mundo: su derecho al placer, su derecho a gozar, a poder materializar sus propios sueños, ¿no? Y eso la pone en entredicho, en conflicto con la moral, que es una moral católica, ¿no? Entronizada. No, yo creo que el hombre tiene el derecho al placer. A lo que no estoy muy seguro que tenga es al derecho a la frivolidad, es decir, esa abdicación de la creatividad, que siempre es cambio, ¿no es verdad?, de lo existente, ¿no? ¿Se animará? ¿Tendrá el coraje, me pregunto, de abandonar esos rosados optimismos, esa ingenua y nauseabunda creencia de que los hombres somos, qué sé yo, nobles por naturaleza? Usted es un observador muy agudo de ciertos momentos de este siglo XX. Y cuando yo aludía a la condición humana de Malraux, a su reflexión sobre la condición humana, me estaba orientando a esto que le pregunto ahora. Hasta en su propio país, cuando uno leía o lee las noticias sobre los crímenes de Sendero Luminoso, y se pregunta, bueno, muy bien, vamos a suponer que la guerrilla tiene su cierta lógica militar, dejemos de lado el aspecto meramente ideológico. Que pueda haber lucha contra opresores o contra represores. Hay, sin embargo, momentos que son literalmente incomprensibles: criaturas asesinadas, madres embarazadas, y también con el terror de Estado, porque en materia de violencia nadie tiene el monopolio. O cuando uno lee lo que sucedió, por ejemplo, en Camboya, donde, so pretexto de crear un hombre nuevo, se despacharon 2 millones de personas. Y esto me lleva automáticamente al Holocausto y a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿No está diciéndonos esto Vargas Llosa, que la famosa condición humana deja mucho que desear, mucho más de lo que uno se imaginó nunca? Mire, yo siempre recuerdo una frase de Camus que me parece muy válida. Él decía que él era optimista en lo que concierne a la historia, porque en la historia todo se puede cambiar, todo depende del esfuerzo y de la voluntad del hombre, pero que era pesimista en el plano metafísico, porque en lo que se refiere a la naturaleza humana, hay desgraciadamente unos demonios que forman parte de esa naturaleza y que siempre pueden aparecer, hacer de las suyas y amenazar lo que nosotros creemos civilización, progreso. Creo que es una reflexión muy lúcida. Yo creo en el progreso, creo que está al alcance de los hombres, pero también creo que los hombres tienen una naturaleza en la que constantemente esos demonios que llevamos dentro pueden devorar a los ángeles que también llevamos dentro y hacer de las suyas. El caso del fanatismo, del que es expresión Sendero Luminoso, como lo fueron los Gémeres Rojos de Camboya, como lo fueron los maoístas de la Revolución Cultural, pues son expresión de esa intolerancia que procede de la visión dogmática de quien se cree dueño de una verdad absoluta y con derecho a imponerla a sangre y fuego, aunque para ello tenga que llenar el planeta de cadáveres. Eso es lo que representa Sendero Luminoso. Son fanáticos marcados por la ideología maoísta fundamentalista de la Revolución Cultural China, donde fueron entrenados varios de ellos, donde además se formó Abimael Guzmán, el teórico principal de Sendero Luminoso, y los resultados pues son esos ejemplos que usted ha citado de terrorismo ciego, cuyas víctimas son en el 99% de los casos inocentes, y para que la cosa además sea más irrisoria, los más pobres entre los pobres del Perú. El 99% de las víctimas de Sendero no son ricos, no son dirigentes políticos, son campesinos, o sea, los peruanos más pobres entre los pobres que hay en el país.
¿Usted siente de alguna manera, ya que retornamos al Perú, Vargas Llosa, que el triunfo del ingeniero Fujimori en las elecciones presidenciales y luego su conversión en gobernador de facto al suprimir el Congreso, y el grado de popularidad que hay que admitir goza, al menos según las encuestas, si habremos de creer en ellas, son un comentario sobre el estado espiritual de su país? ¿Hasta qué punto podemos decir que se trata de una opción racional de la sociedad peruana, vivir con un gobierno como el que hoy día tiene, o hasta qué punto está siendo esta sociedad víctima de un hombre de alguna manera mesiánico? Mire, es en parte racional y en parte irracional. Yo creo que, como explico en El pez en el agua, mi derrota electoral se debió en buena medida a un temor instintivo de un considerable número de electores a las reformas radicales que yo proponía, al temor, digamos, al costo social que podían tener esas reformas, ¿no? Creo que ese dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, es un poco lo que llevó a muchos electores a dar su voto a un candidato que era prácticamente desconocido y que no ofrecía ningún programa de gobierno. Ahora, el apoyo a la dictadura, yo tampoco creo que sea tan elevado como el que dicen las encuestas, porque las encuestas están muy manipuladas en muchos casos, pero que hay un apoyo elevado es indiscutible, ¿no? Creo que se explica más por el horror que vivió el Perú en los años del populismo de Alan García, la hiperinflación, por ejemplo, que produjo una inseguridad, una angustia que los peruanos no habían conocido hasta entonces. Digo que se explica más por ese horror al pasado que por entusiasmo a lo que tienen, ¿no? Porque lo que tiene hoy día el Perú pues es una economía prácticamente paralizada por la recesión, una violencia política que no ha cesado, que en cierta forma ha aumentado, al terrorismo de los senderistas, de los tupacamaristas, se ha sumado ahora el terrorismo de Estado, el terrorismo militar, ¿no es cierto?, que tiene carta libre para torturar, asesinar, y entonces ese es un clima muy poco entusiasmante, ¿no? Creo que hay en el Perú un terror a volver al desorden, al caos, que trajo consigo el populismo de Alan García, y que eso ha sido muy bien aprovechado por el gobierno de facto para manchar a toda la clase política, hacer responsables a todos los partidos políticos de lo que fue la corrupción, la demagogia del gobierno aprista. Lo que no es una novedad, ¿no? Es decir, en América Latina las dictaduras han encontrado muchas veces un clima muy receptivo, hablando de la corrupción de los políticos, de la ineficacia de los partidos políticos. Acá en Argentina hemos vivido eso también. Es un viejo discurso, es el discurso autoritario tradicional. Siempre el discurso autoritario ha partido de la descripción de un defecto real de nuestras democracias imperfectas para sacar unas conclusiones completamente aberrantes y paradójicas de que la mejor manera de curar ese enfermo que es la democracia es decapitarlo. Hay un momento intelectualmente muy estimulante de Su pez en el agua, Vargas Llosa, cuando usted no solamente admite, sino que informa de la impronta que provocó en su formación intelectual el conocimiento del pensamiento de Sartre y su propio procesamiento de la noción de compromiso, de aquel intelectual comprometido que en la Francia de la posguerra teorizaba Sartre y también muchos de sus colegas. En nuestra América Latina, paradójicamente, tenemos una versión de ese compromiso por caminos ideológicos diferentes. Fíjese usted una personalidad como la de Octavio Paz. Cuando Octavio Paz desarrolla de manera tan lapidaria su crítica de la idea del progreso, lo está haciendo desde México. México, junto con su país, como a usted no se le escapa, y Guatemala, son los tres territorios contemporáneos con civilizaciones precolombinas muy, muy importantes. ¿Qué juicio le merece a usted, que es un hombre que postula muy entusiastamente el progreso tecnológico como una manera de superar los problemas de las sociedades atrasadas? ¿Qué juicio le merece esa visión casi melancólica que tiene Octavio Paz del actual progreso como una forma de la enajenación? Bueno, creo que la crítica de Paz es parcialmente cierta. Digamos, me parecería
utópico pensar que el progreso tecnológico, científico, la prosperidad material va a resolver todos los problemas humanos y va a traer la felicidad sobre la tierra. Creo que esa visión del progreso es ingenua y equivocada. Creo que el progreso resuelve una serie de problemas o una serie de formas de infelicidad, pero que hay otras que incluso se agravan con el progreso material. Ese es un tema que me parece va a estar en el centro de la actualidad en el futuro. El desarrollo industrial moderno crea hombres más prósperos, crea sociedades mucho más prósperas, acaba con el hambre, con el desempleo, con la inseguridad, pero al mismo tiempo deshumaniza extraordinariamente las relaciones humanas, destruye a la familia, crea un tipo de soledad espiritual que no existe en las sociedades primitivas, que son muy solidarias y donde hay una intensa vida espiritual. Ese es un problema que la sociedad moderna no ha sabido resolver, y es un problema que los países que estamos luchando por alcanzar la modernidad deberíamos tener en cuenta desde ahora para completar, para enriquecer el progreso tecnológico, económico, con un progreso cultural y también con una intensa vida espiritual, porque sin eso, indudablemente, la modernidad trae una problemática que genera pues, fenómenos como, por ejemplo, el de la cultura de la droga. La cultura de la droga ha echado raíces en las sociedades más avanzadas para llenar un cierto vacío que viene con el desarrollo y con la prosperidad. Bueno, pues eso yo creo que se combate con la cultura, con una vida cultural rica y con una vida espiritual, que es algo que también el progreso industrial moderno suele resquebrajar. Claro, como a usted no se le escapa, la cultura de la droga a su vez es hija de la desesperación, que en muchos casos encuentra como canal de salida este recurso de la droga. Pero déjeme llevarlo, Vargas Llosa, ahora a otro tema. Mucha gente que de ninguna manera se define como de izquierda y que no tiene formación cultural marxista y que admira sobre todo la parte, como usted mismo dice, radical de su liberalismo, esta suerte de liberalismo, si se me permite la palabra ortodoxo, aunque la palabra no sea la más feliz, ¿no? Sin embargo, se queda un poco impresionada cuando usted defiende de modo a veces tan enérgico a gobiernos como el que ha tenido Gran Bretaña con la señora Margaret Thatcher. Dicen, bueno, pero en Gran Bretaña se aplicó un modelo, efectivamente, a un costo social pavoroso que se está registrando ahora mismo. O sea, ese ajuste, ese desmonte del aparato del Estado generó unos niveles de pobreza y de marginalidad muy grandes. Y le repito, no es el análisis de la izquierda el que le transmito, sino el de muchas personas moderadas que ven en usted una especie prácticamente de exacerbación de su apoyo a esos modelos liberales. Usted ha dicho, por ejemplo, que el saldo de la experiencia chilena es positivo. ¿Cuál es el saldo negativo que usted advierte en esos largos años de dictadura militar y el saldo que a su vez le dejó esa dictadura al gobierno civil del Chile? Mire, yo estuve contra el gobierno de Pinochet desde el primer día, desde el día que se levantaron los militares chilenos contra Allende. Yo estuve en contra del golpe y hasta el último día de la dictadura fui un crítico constante, tenaz y radical de la dictadura chilena. Fui además, apenas fue posible, a decirlo allí en Chile. Nunca apoyaba a la dictadura de Pinochet y nunca apoyaba a ninguna dictadura militar. Lo que he dicho es que al enjuiciar esa dictadura, al mismo tiempo que condenamos los crímenes, las torturas, el exilio, la desaparición del pluralismo político, la desaparición de toda forma de vida política civil, independiente de la del Estado, tenemos que reconocer que hubo una política económica que fue muy provechosa para Chile, que corrigió muchos de los despropósitos de la política económica populista, estatista, colectivista, de la unidad popular, que fue catastrófica para Chile y que produjo, entre otras cosas, la destrucción de la democracia chilena. Eso hay que reconocerlo si queremos ser realistas y si queremos, además,
actuar como ha actuado el pueblo chileno, que no es totalitario, que no es autoritario, que es democrático. El pueblo chileno ha reconocido que esa política económica era positiva, puesto que lo que es expresión del pueblo chileno hoy en día, el gobierno democrático, de la alianza de 20 y tantos partidos, no solo ha mantenido esa política económica, sino que la ha profundizado. Y ahora los partidos más de izquierda de Chile no solo la reivindican, sino que quieren radicalizarla mucho más. El señor Ricardo Lagos, ministro socialista, propone la privatización del cobre, algo que no se atrevieron a hacer los Chicago Boys. Entonces, esa es la realidad, y la realidad es que esa política económica no solamente trajo beneficios económicos a los chilenos, sino que contribuyó en gran parte a la transición hacia la democracia, porque la democratización económica en un momento dado de una manera inevitable crea unas presiones muy fuertes a favor de la democratización política. Es lo que ocurrió en España también, es una de las razones por las que la dictadura franquista se desplomó. No estoy diciendo que haya que seguir esa secuencia, Creo que no hay ninguna razón para tener primero libertad económica y después libertad política. Creo que la libertad es indivisible y que hay que impulsarla simultáneamente. Pero lo que ha ocurrido en Chile es muy interesante. Chile es un país que está hoy día progresando a unos ritmos que no se conocían en América Latina, está progresando con un crecimiento de 10, 11% anual, o sea, solo como los países asiáticos de la cuenca del Pacífico han progresado, ¿no? Y además creo que está progresando en el sentido de que hay un consenso nacional a favor de un modelo político y un modelo económico centrado en la libertad, ¿no? Yo la verdad que no creo, verdaderamente no creo que la izquierda democrática de Chile sea tan virulentamente privatizante como quiere verla Vargas Llosa. Me parece que aquí Vargas faltó a la verdad para darle mayor énfasis a sus argumentos. Vargas Llosa, ¿usted no teme que en este tipo de experiencias, sin singularizar la de Chile, se instaure una suerte de, si se me permite, de darwinismo, en el sentido de que hay capas de población que por falta de entrenamiento, por falta de educación, por falta de posibilidades, en un momento de ajuste tan severo, literalmente quedan fuera del planeta, fuera del mapa? Mire, en el libro yo soy muy explícito sobre ese tema, Nosotros nunca pensamos que el establecer una economía de mercado significaba que el gobierno debía abdicar de su responsabilidad de apoyar a los débiles, aquellos a los que, librados a la pura competencia, pueden ser destrozados, Acción Solidaria fue una institución que se creó justamente para dar ese apoyo a los más débiles. Es muy importante que una reforma hacia el mercado venga acompañada de una política encaminada a formar, a dar todo un instrumental de tipo educativo y también práctico a quienes en un primer momento pues no podrían aprovechar las ventajas del mercado. La educación tiene esa función. Es muy importante que haya una educación de alto nivel asequible a todo el mundo para establecer una igualdad de oportunidades en el punto de partida. Pero lo que es fundamental es ir hacia el mercado, hacia la sociedad civil, hacia instituciones sólidas, hacia un Estado de Derecho, si queremos tener el progreso, porque ese es el modelo que ha traído progreso a los países. El otro modelo, el del populismo, el del intervencionismo estatal, el del Estado productor de riqueza, eso es lo que ha traído catástrofes como las de la década perdida en América Latina. Eso es lo que ha destruido el socialismo, lo que ha hecho que se desplome, lo que en un momento dado pareció el futuro de la humanidad. Si tenemos que tener presentes ejemplos, hay que tener presentes los buenos ejemplos, los que han dado resultados, los que han creado sociedades justas, o por lo menos más justas y más prósperas que todas las otras sociedades conocidas, ¿no? Más allá de lo que implica, que ya lo hemos analizado y lo vamos dejando atrás, toda la experiencia peruana, me refiero a su participación en política activa, ¿no lo asaltan a usted? Y yo sé que esto se lo han preguntado muchas veces, quisiera explorar una perspectiva diferente. ¿No lo asaltan a usted a menudo, Vargas Llosa, sensaciones de que
¿Hay algo que quedó pendiente en su país? ¿Que la derrota electoral a manos de la otra coalición, la de Fujimori, y su abandono de la política activa, dejó lo que llamamos una asignatura pendiente? ¿Que de algún modo usted atravesó la actividad política? Voy a serle franco, discúlpeme usted, no quiero de ninguna manera ser impertinente. Con una cierta frivolidad, me presento, concurro, pierdo, me voy. La democracia es eso. La democracia es, mire, participar en un juego electoral y aceptar, acatar los resultados. Eso es lo que yo hice. Mi compromiso fue muy claro desde el primer día. Mi compromiso fue, yo participo, asumo esta responsabilidad como algo transitorio. Yo no soy un político, soy un escritor que va a hacer política por un periodo determinado. Si los electores me eligen, yo voy a ser presidente 5 años y en esos 5 años no voy a hacer sino política. Pero luego voy a regresar a mi escritorio a escribir. Creo que eso es la democracia. La democracia no debe ser abdicar las responsabilidades políticas en una clase política. Creo que la política debe ser un servicio público al que tienen que someterse o deberían someterse todos los ciudadanos, como antes se sometían al servicio militar, les guste o no les guste, como una manera de mantener viva esa participación sin la cual la democracia pues es una palabra hueca, ¿no? Pero no hay ninguna obligación de que un ciudadano renuncie a su propia vocación para hacer política si descubre que esa no es su vocación y sobre todo, que es un descubrimiento que hice yo, si descubre que no tiene aptitudes para la política. La política también requiere unas ciertas aptitudes, la primera de las cuales debe ser el apetito. Hay que tener el apetito para la política. Hacer política simplemente por razones morales, por convicción intelectual, no crea buenos políticos, crea malos políticos. En mi caso, por lo menos, esa fue la evidencia, y es una evidencia que yo he asumido. ¿Usted diría en ese caso que el que ganó en aquel momento las elecciones del Perú tenía más apetito que usted? Bueno, más apetito que yo tenía, eso evidentemente, creo que todos los otros candidatos tenían más apetito que yo, pero hubo allí muy claramente, hasta ese momento, un juego democrático, perfectamente lícito. Hubo una decisión electoral que fue una decisión clara, y con ello, naturalmente, el compromiso que yo había asumido cesó. Desde entonces yo he vuelto a ser lo que era antes, de ser un político en activo, es decir, un intelectual, que además de escribir, opina sobre política y opina sobre todo cuando están en juego cosas esenciales. Yo no volví a opinar de política peruana hasta el 5 de abril del 92. Cuando el señor Fujimori destruyó la democracia, naturalmente ese es un tema para mí central. Lo he hecho cada vez que ha habido problemas de esa índole serios en cualquier país de América Latina, ¿cómo no lo iba a hacer en el caso de un país que es el mío? Pero eso no es estar en el juego político peruano de poder. Eso es estar en el juego en que he estado yo tradicionalmente, como hombre que cree en la democracia, que cree en la libertad y que cree que la peor catástrofe para nosotros pues es una dictadura. Es en ese sentido asombroso con qué frescura usted reivindica una palabra que en muchos de nuestros países, la Argentina al menos, y estoy seguro que en toda América Latina, llegó a ser peyorativa, la palabra cosmopolita. Usted sabe que los fundamentalismos nacionalistas convirtieron esa palabra prácticamente en un insulto. Hay países en donde inclusive cuando no se quiere ejercer un antisemitismo abierto se llama a los judíos cosmopolitas, como unas gentes que no tienen Una de las libertad. razones por las que yo tengo mucho cariño, usted sabe, por la condición judía, es por el cosmopolitismo de los judíos. ¿Por qué esa palabra es peyorativa? Es un pueblo que ha sabido trascender las fronteras, naturalmente en gran parte debido a la discriminación, ¿no es cierto?, a las persecuciones de que ha sido objeto. Pero hay en la condición judía esa capacidad de adaptación, ¿no es verdad?, a las geografías, a las culturas, a los sistemas más diversos. Mi idea es que la civilización humana avance en esa dirección, que una de las buenas cosas que ocurren en el mundo contemporáneo es que las fronteras se están diluyendo, que las naciones son cada vez menos estables. Se habla naturalmente todavía de naciones, pero en la realidad las naciones son cada vez más unos artificios frente a una realidad que ha creado pues mercados mundiales, que ha establecido una especie de comunidad en la que las comunicaciones, las ideas, los capitales, las empresas prescinden cada vez más
de demarcaciones nacionales. Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, que si nosotros resistimos esa reacción, creo que nunca mejor empleada la palabra nacionalista contra este proceso de internacionalización, la humanidad puede alcanzar unos niveles superiores de civilización. Puede haber también una regresión, pero esa regresión sería el triunfo de los nacionalismos contra la globalización. Acá se puso ideológico, casi doctrinario, yo diría. Si toda Europa sigue afligida por el retorno interminable de los nacionalismos más elementales, si la guerra de Bosnia y la tragedia de los Balcanes han demostrado hasta el hartazgo que hay muchas lecciones todavía no aprendidas, ¿cómo puede estar tan seguro Vargas Llosa? A partir de ese momento en que usted deja atrás una etapa de su vida que estuvo caracterizada por la participación activa en la vida política de su país, ¿han cambiado, Vargas Llosa, sus pesadillas y sus sueños? ¿Existen? ¿Son muy intensos? Bueno, mi vida es mucho más tranquila y mis sueños son menos pesadillescos desde que no hago política activa, eso voy a confesárselo. En esos 3 años en que estuve inmerso en la política, viví con mucha angustia, por muchas razones, por supuesto, pero una de ellas era la de haber sacrificado algo que yo siempre desde joven, incluso desde niño, he tenido como lo más precioso, que es mi vocación. Creo que lo mejor que yo tengo es esa vocación, algo que a mí me ha enriquecido extraordinariamente y ha organizado mi relación con el mundo de una manera de la que yo me siento bastante orgulloso. Creo que lo mejor que yo soy lo he dado, lo doy escribiendo, y eso es algo a lo que yo renuncié mientras hice política. Fue desde luego un sacrificio, siempre lo sentí como un sacrificio, y eso se reflejó en algunas de las pesadillas de esos 3 años. ¿Y han cambiado o hoy no hay pesadillas? No, las pesadillas yo creo que son parte de la vida, pero tengo una vida mucho más ordenada, tranquila. Bueno, no estos días en Buenos Aires, no diré que ha sido tranquila porque ha sido muy atareada, pero ha sido desde luego mucho más placentera y agradable que cuando hacía política activa. Además, creo que cuando uno hace lo que le gusta, aunque eso signifique enorme esfuerzo, trabajo, incluso contrariedades, también el ejercicio de la literatura tiene muchas contrariedades, uno vive eso con una intensidad y en una sintonía profunda con lo que es y con lo que hace, que no fue para mí el caso de la actividad de esos 3 años. Creo que eso está explicado con bastante detalle y también franqueza, ¿no?, en El pez en el agua. Para ir finalizando, Vargas Llosa, en la relación que usted tiene con sus hijos, ¿qué es lo que de su relación con su padre ha aparecido? ¿O nada de eso ha aparecido en su relación con sus hijos? No, desde luego que sí. Creo que la relación que yo tengo con mis hijos está marcada por lo que fue esa relación dificilísima con mi padre. Yo he procurado por todos los medios no ser un padre autoritario. Creo que con gran éxito. Nunca he tenido ninguna autoridad con mis hijos. Nunca ninguno de los 3 me ha hecho el menor caso. Toda la autoridad paterna en realidad la ha asumido Patricia, mi mujer. Yo he sido tolerante, complaciente, y tengo una magnífica relación con ellos, una relación que felizmente no se parece ni por asomo a esa relación tan traumática que yo tuve con mi padre, ¿no? Al punto que sorprendía ver a su hijo entrevistándolo a usted. Así es. Lo único que he tratado yo, en lo único que he sido muy insistente, porque no he sido autoritario tampoco en eso, pero he sido muy insistente es en convencerlos de que la lectura es una experiencia maravillosa. ¿Y tuvo éxito en esa tarea? He tenido éxito con uno de ellos total. Con los otros 2 no tanto. Los otros 2 son
hijos de esta cultura audiovisual, ¿eh? Que es la de su tiempo. Pero uno de ellos sí, uno de ellos es un lector voraz y creo que es mucho más hombre de libros que de imágenes y de sonidos, ¿no? Usted ya se va de la Argentina y esta sí es la última, y desde luego que yo no soy quien para pedirle a usted franqueza, presumo que usted lo ha sido, pero ya ni siquiera hay ninguna relación pública de por medio. Dice usted por ahí que en su primer contacto con la Argentina, hace de esto algunas décadas, primaba lo que había significado la Argentina, por ejemplo para su papá, esa suerte de París de América Latina allá por los años, ¿qué? Por los años 30. Claro, yo cuento que mi padre vino a la Argentina, pues jovencito, cuando se sacó la lotería, Sí. vivió la buena vida. Y trabajó en la Marina Mercante. Y después, cuando vio que se le acababa el dinero, tuvo la sensatez de sacar un diploma de radiooperador. Sí. Y fue muchos años oficial de la Marina Mercante Argentina. Recorrió el mundo cuando la Marina Mercante Argentina estaba en todos los mares del mundo, ¿no? Él tenía anécdotas, recuerdos de sus viajes por todos los mares del mundo en barcos mercantes argentinos. Y su penúltimo regreso, este es el último, fue cuando se estrena La señorita de Tacna. Así es. Esta Argentina que usted encuentra en el 83, desordenada, turbulenta, menos convencida que nunca de muchas El 83 cosas. todavía reprimida, ¿no? Todavía se vivía un momento de represión política muy fuerte, ¿no? Y esta del 93, ¿cómo se compara con la que usted conocía? Bueno, es una Argentina libre. Es una Argentina libre, es una Argentina donde la vida política está en plena calle. Me ha parecido uno de los países más politizados del mundo, a juzgar por las calles. ¿Usted vio? Es que estuvo en época de internas, de elecciones primarias. Así ¿no? es. Pero además por las discusiones, por los debates, por las polémicas. También una Argentina más moderna. Es una Argentina que me parece mucho más en sintonía con lo que es la modernidad. Y tengo también la impresión de una Argentina que recomienza a prosperar. En ese sentido, la impresión no es no solo mía, es la impresión de varios amigos míos peruanos que han venido también en estos días, y todos ellos coinciden en que en estos últimos años en Argentina hay como un rebrote de la prosperidad. Ahora sí, Vargas Llosa, yo le quedo reconocido por esta presencia suya en el programa. Le deseo buen retorno. ¿Se va a los Estados Unidos? Me voy a los Estados Unidos porque debo tomar unos exámenes en la universidad donde estaba enseñando, pero luego a fin de mes o primeros días de junio me voy a Londres, donde ya espero quedarme quieto un tiempo escribiendo. Que tenga usted buen viaje, ¿eh? Y muchas gracias. gracias. Mario Vargas Llosa, como usted lo ha escuchado, ha estado en el curso de La Última Hora en Esto que Pasa, aquí en Radio del Plata, y el testimonio ya queda en poder de ustedes. Así que este era el personaje. Sin duda, es sólido, tiene una, ¿cómo llamarlo? Una inflexión cultural elegante. Hizo sus deberes, muestra una especie de capacidad muy atractiva para persuadir en todo aquello que él sostiene. Ahora, eso sí, ¿no? Su explicación de haberse enamorado y desenamorado de la política tiene miga, aunque me parece que a muchos del todo no los convencerá. Confieso que me estremeció su perfil desesperado respecto de lo que él llama el hedonismo contemporáneo, esa búsqueda del placer sin límites. Es un neoliberal contundente, pero nadie podrá decir en serio que Vargas Llosa sea un fascista. Vargas Llosa, la verdad, me pareció un personaje tan proverbial, tan arquetípico de este continente. Además, es un tipo que pide muy pocos perdones, y esa actitud me gusta, aunque hay que decirlo, mucho de lo que contó fuera objetable.